no he podido tener acceso al escrito de acusación por una razón potísima, y es que yo no estoy suscrito a Revista Semana. No estaría suscrito a ese medio. Están bien sorprendidos los miembros de la oposición en Colombia porque ayer no solamente quedó en libertad el señor Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, sino que también se suspendió la circular roja de Interpol que se estaba buscando la captura de Carlos Ramón González. Recordemos, él que fue director de el DAPRE, también director de la DNI y uno de los funcionarios más cercanos al gobierno de Gustavo Petro, que estuvo involucrado también en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Él no ha podido ser capturado porque él estaba de embajador en Nicaragua, si no estoy mal, sí. Y pues incluso lo hemos visto allá en fiestas, pasándola de lo más de rico, pero ya se supone que se conoció pues que no habrá más, digamos como ya no lo van a buscar más en la Interpol. Pero con relación a Ricardo Bonilla, lo que pasó ayer es que se vencieron los términos y la fiscal no entregó, la fiscalía mejor no entregó el escrito de acusación, y por eso queda en libertad el exministro de Hacienda. Veamos una parte de esta audiencia que se llevó ayer a cabo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es la entidad que lo deja libre. A las demás partes inclusive, porque reitero, a la Fiscalía se le han dado las gabelas, la ley le da la gabela de considerar que se trata de un asunto complejo y por eso amplía el término ordinario. La jurisprudencia ha entendido que puede presentar incluso el escrito de acusación de manera extemporánea y se considera superada la omisión, pero considero respetuosamente que encontrándonos como ante esta situación tan particular, el punto de quiebre, es decir, el momento a partir del cual puede considerarse razonablemente, sobre todo de cara a una persona, cualquier persona, no estoy refiriéndome, en este momento está en la audiencia del ciudadano procesado Ricardo Bonilla, pero es que es cualquier ciudadano. El punto de quiebre para efectos de considerar razonablemente que la Fiscalía presentaba el escrito de acusación antes de la audiencia, o que interrumpe el término que establece el artículo 120, 317, corrijo, de 120 días o cualquiera otra de sus disposiciones, es antes de que se instale la audiencia. Pero en el caso que nos convoque, insisto, incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud, todavía ese escrito de acusación no se hubiera presentado, no se había presentado, insisto, entonces, diferente y acogiendo la posición de la Corte Suprema de Justicia, si se hubiera radicado el día de hoy a las 8 de la mañana, a las 9:50, a las 10:10, antes de instalar la audiencia, que la Fiscalía lo hubiera puesto de presente, pero eso no ocurrió en este caso. Considero entonces que en la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos, dejando constancia de que no se hizo ninguna referencia por parte de la Fiscalía de que en el caso concreto hubiera sobrevenido alguna situación que razonablemente pudiera considerarse como constitutiva de una fuerza mayor, de un caso fortuito, de unas maniobras dilatorias de la defensa que razonablemente... Ahí está lo que dice la juez, casi que un poco regañando a la Fiscalía, porque dicen, es que me hubieran podido enviar el escrito de acusación a las 8 de la mañana, pero no, como que ya va a empezar la audiencia y llega el escrito de acusación, pues no, ahí significa que si no se cumplieron los plazos para poder hacer la diligencia y entregar el papel que se necesitaba para continuar con este proceso, pues se vencen los términos y el señor Ricardo Bonilla tiene todo el derecho de quedar en libertad justamente al aplicar esta figura. Ojo, esto no significa, como ya lo comentábamos, pues que se haya dicho por parte de la juez o de la magistrada que el señor Bonilla, el exministro de Hacienda, pues sea inocente, que no haya hecho nada o que ya se haya absuelto por este caso de la Unidad de Gestión de Riesgo. Aquí simplemente estamos hablando de un vencimiento de términos. Vencimiento de términos que se ha utilizado mucho en el pasado también, ¿no? Para otros personajes y figuras públicas que dejan justamente dilatar todos los procesos para que al final a sus clientes les puedan otorgar la libertad, puedan quedar libres utilizando
esta figura. Pues se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X y esto fue lo que dijo en un mensaje que puso también ayer cuando se conoció esta noticia. Miren, dice el presidente Gustavo Petro en X, abro comillas, toda una justicia llega a su final. Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla, que se podrá defender en libertad. Bueno, acá el presidente sí está dando por hecho que el señor es inocente, ¿no? El señor Bonilla, pues es un hombre muy de confianza de Petro, lo conocí hace 1000 años, el exministro Ricardo Bonilla incluso también fue secretario de Hacienda cuando el presidente fue alcalde de Bogotá, él fue su secretario de Hacienda, pero lo que sí es cierto en este mensaje que dice el presidente Gustavo Petro es que Ricardo Bonilla se va a poder defender ahora en libertad. Que eso sí es cierto, pero el presidente sí se extralimita un poco en esa interpretación que hace y es como tenían a un inocente preso arbitrariamente y todavía nadie ha dicho que Bonilla sea inocente, que sí puede defenderse en libertad, pero pues no lo pueden tener preso, sí, no por el momento y por vencimiento de términos, pero no porque sea inocente y de hecho esa decisión ya la fiscalía la apeló inmediatamente, ¿no? Porque según ellos el plazo o si estaban dentro del plazo, los términos todavía no estaban vencidos, entonces ahora como que esta decisión de dejarlo en libertad en segunda instancia, en libertad por vencimiento de términos, pasaría a una segunda instancia y tampoco es seguro que pues vaya a seguir en libertad por vencimiento de términos, pero obviamente esta decisión puede tardar bastante, ¿no? En decidir si respaldan esa apelación contra la libertad por vencimiento de términos o no. Sí, yo creo que ahí es importante no mandar un mensaje equivocado y es que quede en libertad no lo hace inocente, no comprueba o deslegitima, digamos, que las pruebas que hay en su contra, los señalamientos, y creo que eso sí es importante aclararlo, que una cosa es que quede en libertad, pareciera que ese mensaje implícitamente nos pone a pensar que ya es una persona inocente o que no va a tener que seguir respondiendo ante la justicia, y eso es falso, ¿no? El proceso continúa, como dice el presidente, desde la libertad, es decir, Ricardo Bonilla va a tener que seguir asistiendo a las audiencias, estar ante los estrados, responder por los señalamientos, por las imputaciones de la fiscalía, demostrar que lo que se le está señalando no es verdad o para demostrar su inocencia y que esto no lo hace inocente ni hace que no haya cometido ninguno de los cargos que se le señala. Ahora, también yo lo decía al principio, es qué va a pasar con el exministro del Interior Velasco, ¿no? Porque pareciera que aplicara la misma situación, pero no se sabe si él también va a poder defenderse en libertad o si él va a continuar privado de la libertad como está en este momento. Sí, pues no aplica para Velasco en este momento porque el abogado pues no decidió enviar esa solicitud de libertad por vencimiento de términos como lo hizo el abogado de Bonilla, pero pues o sea, sí, yo creo que acá es como tenemos dos polos opuestos. Está el Tribunal Superior de Bogotá que dice que los términos sí están vencidos y por eso lo deja libre, pero la Fiscalía y las víctimas que también apelaron en este caso, pues están diciendo que el conteo del Tribunal Superior de Bogotá estuvo mal y que todavía estaban dentro de los términos y que esta libertad fue prematura. Entonces hay que esperar a ver qué pasa con eso también. Me parece muy importante. Sí, pues justamente estamos en comunicación con el abogado de Ricardo Bonilla, el doctor Alejandro Carranza, quien nuevamente nos acompaña aquí en De Frente. Doctor Carranza, ¿nos escucha? Hola, Paola, sí, los escucho, buenos días. Gracias. ¿Usted puede, por favor, poner su cámara en horizontal? Perfecto, ahí lo vemos mucho mejor. Bueno, doctor Carranza, explíquenos esta libertad al exministro Ricardo Bonilla, ¿por qué se dio? Bueno, pues primero porque Dios es... Y lo segundo porque las garantías procesales para las personas que están enfrentando un proceso judicial, pues exigen que la Fiscalía siempre cumpla 3 condiciones frente a una medida de aseguramiento. Es como si la medida de aseguramiento descansara siempre sobre 3 pilares.
Entonces, el primer pilar es que la medida sea proporcional. El segundo pilar es que la medida cumpla con la protección de unos fines constitucionales. Y el tercer pilar es que durante la vigencia de la medida, todos los términos de tiempo, todos los términos de ley sean respetados a rajatabla. ¿Por qué razón? Porque la libertad está afectada y la persona privada de la libertad no sale a vacaciones. La persona privada de la libertad queda en una condición de disminución para poder defenderse, queda sometida a una condición que hace más difícil su comunicación y su defensa. Y entonces aquí lo que sucedió fue que uno de esos tres pilares falló porque no cumplieron con un término de tiempo. Doctor Carranza, usted ha sido muy crítico del actuar de la Fiscalía en cabeza de Luz Adriana Camargo y muchos personajes de la oposición han dicho que esto de que no se presentara el escrito de acusación en los tiempos establecidos pertenece a que pues, es Fiscalía de bolsillo, que no le han querido hacer el juego a Bonilla para que realmente pague por sus delitos, pero usted ha dicho también que la Fiscalía ha tenido unos tintes políticos para juzgar al señor Ricardo Bonilla. ¿Usted a qué acude a que se hayan demorado con este escrito de acusación? ¿Realmente a que le hayan hecho un favor a Ricardo Bonilla desde la Fiscalía General de la Nación? Pues si le hubieran querido hacer un favor a Ricardo Bonilla, yo creo que lo principal era haberle pedido no una medida de aseguramiento. Y a él le pidieron una medida de aseguramiento domiciliaria que finalmente terminó siendo convertida en una medida de aseguramiento intramural. Entonces yo no veo ningún favor de la fiscalía desde el principio. Lo que veo es una fiscalía que está criminalizando la labor de el ministro de Hacienda para hilvanar una historia que es explotada en época de elecciones. Mire que con prudencia al doctor Bonilla lo hubieran podido imputar desde hace más de un año. Yo sé que Paola es una de las personas que más sabe de este asunto y no hay explicación alguna para que se hubieran reservado la imputación del doctor Bonilla en diciembre del año pasado. Y es más, recuerde que ese anuncio sobre la imputación al doctor Bonilla lo hace la fiscalía justamente cuando se conoce que tenía retenidas informaciones tenía información de alias Calarcá desde hacía más de un año por una denuncia que hace pública un fiscal de Medellín, y entonces inmediatamente sale la fiscal a decir, pues vamos a imputar a Bonilla. Entonces el caso está siendo utilizado es para crear cortina de humo y para ser explotado en esta época de elecciones. Una fiscalía seria había imputado al doctor Bonilla si hubiera tenido sus razones inmediatas hace más de un año, no hubiera mediatizado la imputación. Y mire lo que hicieron ayer, por ejemplo. Ellos tenían que habernos dado copia del escrito de acusación y en medio de la audiencia dicen, ya lo radicamos, y no nos dan copia. Y luego en la noche encuentro que Semana es el primer medio que tiene el escrito de acusación. Eso es una cosa vulgar y sigue siendo una crítica muy clara a esta señora fiscal general de la Nación, que en mi criterio no cumple con los deberes constitucionales que le corresponden, solamente usa la fiscalía para hacer ataques, y este es un claro ejemplo. Cuando mostraron que la fiscalía había fallado por tener toda esa información de Calarcá hacía más de un año, de inmediato salió a decir, pues ahora voy a imputar a Bonilla, y así lo ha hecho en diferentes temas. Cada vez que se muestra una crítica a la fiscalía, saca como de una base de datos que tiene, ahora imputemos a esto, y sale y hace rueda de prensa, y con eso desdibuja la crítica social que se hace a la fiscalía. No es de recibo para mí que digan que aquí hubo un favor de la fiscalía. Ustedes, creo que el país se dio cuenta de la batalla que dimos ayer ante la honorable magistrada. Abogado Carranza, yo quisiera que nos aclarara y le aclarara a la audiencia en este momento, según lo que usted dice, que se está usando y que se han demorado en ciertos procesos, ¿en qué parte del proceso va este caso? ¿En qué momento están y qué sigue en términos de la defensa? Bueno, pues este proceso ya fue imputado. Según entiendo, ayer se radicó la acusación, todavía no la conozco.
según entiendo, el 29 de abril va a ser la audiencia de acusación y en eso vamos. La audiencia de acusación o la acusación en el sistema penal es un acto complejo porque tiene dos etapas. Uno que es la radicación del escrito por escrito, el del escrito, físicamente o virtualmente, debe ser radicado. Y la otra etapa es la verbalización de esa acusación. Entonces, en este momento ya quedó la primera etapa, que era la radicación, para lo cual la ley ha dicho, ojo, si usted tiene una persona privada de la libertad, respéteme ese pilar del cumplimiento del término de los tiempos y siempre radíquele la acusación antes de 120 días para que las personas no estén privadas de la libertad esperando a que usted cumpla con sus obligaciones sin importar la afectación de las personas. Entonces, por eso fue que ayer tuvimos la salida, pero dentro de la audiencia, de forma sorpresiva, la Fiscalía trató de sanear, radicando una hora después de que yo había hecho ya la primera petición, y por eso la magistrada le dijo, no, cuando esta audiencia inició y cuando hicieron la petición de libertad, usted no había radicado, ahora no puede venir a sorprender acá a todos a decir que ya saneó, sobre todo porque la Fiscalía decía otras cosas, pero si quieres te lo explico más adelante. Lo cierto es que en este momento estamos en ese acto complejo, espero si es el 29 de abril, allá estaremos con el profesor Bonilla, dignos, valientes y respetuosos por la justicia. Sí, abogado Carranza, pues precisamente yo tengo esa duda porque la Fiscalía insiste en que el conteo debía hacerse desde la privación efectiva de la libertad y no desde la imputación. Por eso la Fiscalía y las víctimas pues decidieron apelar esta decisión de pues libertad por vencimiento de términos. Entonces, usted sostiene que no hay ninguna duda jurídica de que los términos estaban vencidos o reconoce que todavía hay una zona gris en medio de esta decisión. No, la Fiscalía está claramente equivocada y ahí te voy a explicar algo con mucho respeto, pero mira, las medidas de aseguramiento, como te decía, siempre están soportadas sobre tres pilares, ese de la proporcionalidad y la necesidad, ese segundo que es que proteja siempre los fines constitucionales, que son la comparecencia, que no haya fuga, o que haya protección a las víctimas, o que haya protección a las evidencias y testigos, o que no haya reiteración de la conducta. Y el tercer pilar es siempre que se cumplan los términos de ley, para que el proceso no se expanda, no se extienda a costa de sacrificar derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que sabemos nosotros es que la Fiscalía incumplió uno de esos términos y pues tenemos que seguir enfrentando el proceso en libertad. No hemos renunciado a la apelación que había hecho el abogado que ahora yo estoy reemplazando. Queremos esperar a ver qué dice la apelación, porque en este caso hubo una cosa muy grave también, y es que la Fiscalía inicialmente pidió una medida de aseguramiento domiciliaria y la magistrada alteró las afirmaciones que hizo la Fiscalía, las interpretó y decidió imponer una medida intramural. O sea, exageró la petición que se hizo y eso nos parece que no puede permitirse porque eso genera pues un precedente. Imagínese un fiscal que va y le dice al juez, señor juez, yo vengo para que le prohíba a esta persona ir a tales lugares. No, metámoslo a la cárcel, porque me parece que es muy grave que meterlo a la cárcel. El juez no está para eso, el juez tiene que ser neutral y atender lo que de forma rogada las partes piden. Entonces, en este caso, el término del tiempo era una garantía para el procesado y por eso la exigimos y gloria a Dios, la Fiscalía ayer trató de sanear el tema diciendo que el término del tiempo no se cuenta desde la imputación, sino desde que la persona está ya sometida a la prisión. Y ahí hay una cosa muy clara. Cuando tú lees el numeral 4 del artículo 317, y los invito a que lo busquen ahí en sus celulares, numeral 4 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, lo que dice es, el conteo de términos arranca desde la imputación, para que las personas que estén privadas en la libertad
siempre tengan la garantía de que se respeten los términos de tiempo, uno de los pilares de la medida. Si la Fiscalía no respeta esos términos de tiempo, la persona no tiene por qué seguir sacrificada en su libertad. Y eso es lo que sucedió aquí. Ellos quieren tergiversar lo que dice la ley y es muy clara. La ley en ese numeral 4, los invito a que lo lean, artículo 317, dice que se debe decretar la libertad inmediata a la persona en los casos en los que la Fiscalía no radique dentro de los 120 días la acusación, contados a partir del día de la imputación. No dice contados a partir del día que la persona esté asegurada. No dice y si la persona estaba en la cárcel intramural o estaba en domiciliaria. No dice si la persona estaba en un centro de reclusión o estaba en la picota. No dice nada de eso. Lo que dice es a partir del día de la imputación cuente 120 días y usted tiene que radicar dentro de esos 120 días si usted tiene una persona que está privada de la libertad. Entonces ellos están tratando de desviar la discusión para decir, no, usted me tiene que contar es desde que la persona está privada de la libertad. Pero recuerden, la libertad, y esto es una opinión muy personal, es uno de los pilares principales o de las bases de la humanidad. Inclusive para mí, la libertad es más importante que la vida muchas veces, porque no puede haber vida con una persona recluida, no puede haber vida con una persona sometida al sufrimiento, no puede haber vida con una persona que está sometida a no poder expresarse ni desarrollarse libremente. Abogado, ¿sí? De nada sirve pregunta. tener la vida en ese sentido. Entonces la libertad debe ser protegida siempre y no puede ser expuesta a que la Fiscalía no cumpla los términos que le corresponden para que los procesos avancen. En el corazón de cientos de territorios PEDET, el desarrollo no se detiene. Paisana es impulso para el campo. Pero igual la decisión pasa a una segunda instancia, es decir, Bonilla, podrían pues retractarse de esa decisión y podría pues volver a estar privado de la libertad, o es algo que tardaría mucho tiempo, o es algo que usted cree no va a suceder definitivamente. Pues no sé, yo considero que los magistrados deben respetar la ley, que es lo que pasó ayer. Ese numeral 4 dice 120 días a partir de la imputación. Ayer era el día 127. La Fiscalía dice, no me los cuente desde la imputación, sino cuéntemelos desde cuando lo privamos de la libertad, que fue el 18 de diciembre. Entonces van 111 días. Pero está riñendo contra algo que está escrito y dice claramente, cuéntelos desde la imputación. ¿Y por qué razón? No es un vacío del legislador. La razón es porque todos, Paola, Julián, tú, todos los que estamos aquí, todos los que nos ven, hemos sometido un pedacito muy importante de nuestra libertad, hemos subordinado un pedazo de nuestra ciudadanía a los jueces. Y por eso cuando hay discusiones, cuando hay problemas, vamos a los jueces. Y los jueces tienen ese poder sobre eso que hemos sometido a ellos, esa majestad, ese respeto, y decirles, bueno, si usted considera que yo voy a estar privado de la libertad, le dejo mi libertad en sus manos. Pero la garantía es que nunca va a ser abusivo, que siempre se va a respetar el término de tiempo. ¿Por qué razón? Pues porque la persona está privada de la libertad. Haz de cuenta que es como si tuviéramos una urgencia de ir al baño, discúlpame el ejemplo, y el que tiene las llaves para abrirnos la puerta, entonces camina despacio o atiende otras cosas, cuando su deber es, si yo le golpeo, ábrame la puerta del baño, por favor. Entonces aquí la ley lo que dice es no, por favor siempre dele garantías a las personas. Usted no puede tener privada la libertad a una persona si usted no me cumple los términos de tiempo. Sí, abogado Carranza, yo le tengo una pregunta sobre lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, que ya lo mencionábamos, pero antes me llama la atención algunos comentarios que nos están llegando aquí a esta hora en nuestro canal de YouTube, en nuestro chat, y hay una persona que muy insistentemente está preguntando que dónde está Ricardo Bonilla y que si también en Nicaragua. La pregunta es, ¿el señor Ricardo Bonilla, doctor Carranza? Bueno, yo le quería preguntar, ¿se desconectó o bueno, se cayó la señal? Porque como veían ustedes está en un carro, pero yo le quería preguntar pues si el señor Bonilla está pensando en dejar el país también.
él ha dicho, antes de que lo capturaran, él había dicho que siempre iba a esperar la decisión acá, incluso en su casa, en Bogotá, que no tenía ningún, digamos, interés de salir del país, pero doctor Carranza, me alcanzó a escuchar, ya lo vemos otra vez ahí conectado, me alcanzó a escuchar el comentario que estoy leyendo acá. El doctor Bonilla no se va a ir del país ni tiene intenciones de abandonar el país. No, nosotros mismos lo llevamos ayer a su casa a las 12 de la noche, está descansando después de tanto sufrimiento, es un hombre honorable, es un señor digno y es un señor valiente y es un señor inocente. Y con él estaremos el 29 de abril allá, poniéndole la cara a la justicia, creyendo en el Estado Social de Derecho, y la gente no tiene por qué temer, y además la gente no tiene por qué hacer esas comparaciones odiosas. Justamente sobre eso que usted, sí, justamente sobre eso que usted está diciendo, que también lo dijo el presidente, y era lo que yo le quería preguntar, y es que él es un hombre inocente. O sea, ustedes tienen claro, tanto el presidente Gustavo Petro como usted, que lo representa los intereses del señor Bonilla, pues que él es inocente en este caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Usted dice que vio el escrito de acusación ayer publicado en un medio de comunicación, pero quisiera saber si ya lo pudo leer completo y si en este escrito de acusación pues hay los suficientes argumentos para llevar a Bonilla otra vez a prisión, o por lo menos que se declare que sí es culpable, o cómo van a avanzar ustedes su defensa para demostrar que es inocente. Bueno, ahí me haces varias preguntas. La primera es que no, yo no he podido tener acceso al escrito de acusación por una razón potísima, y es que yo no estoy suscrito a Revista Semana, no estaría suscrito a ese medio. Le prestamos la suscripción. No, pero Semana tiene bloqueo de pago, ¿no? Se puede ver el escrito de acusación. Sí. Para algunos sí es lo que... Sí. Bueno, lo vamos a compartir. Pero ahí le tiramos el dato, puede leer Semana gratis. No, lo agradezco mucho, pero digamos, yo entiendo que uno debe siempre rodearse y llenarse de cosas que lo nutren y cosas buenas. Y Revista Semana, que ha sido un enemigo político del presidente Petro y del gobierno, y todo lo que escribe, todo lo que hacen, tiene veneno, tiene sesgo. Entonces, yo no puedo llenar mi corazón, mi alma y mi mente de sesgo ni de veneno, sino de neutralidad, de tranquilidad. Y el proceso es el que me tiene que entregar a mí el recurso de acusación, que es una de mis críticas a la fiscal general. Tanto que dice que no, ella no iba a ser mediática, y mire cómo operan. A través de los medios de comunicación para generar juicios paralelos injustos en los que usted no se puede defender. Ustedes, por ejemplo, me llaman aquí y yo veo que Paola digamos, tiene una posición clara, neutral, y no está ni a mi favor ni en contra, y hace preguntas que atacan y hace preguntas claras, igual que Julián y toda la cosa. Pero nos llaman, nos hacen comentarios sin que la gente no se pueda defender, sin que pueda contarse. Entonces, pues yo jamás me iría a mirar un escrito de acusación a ver Semana cómo lo interpretó. Eso yo creo que sería una falta de respeto a mi profesión. Y segundo, debemos tenerlo, Paola, para lograr entender qué hizo la Fiscalía durante esos meses, y poder establecer bien toda la técnica defensiva, toda la estrategia defensiva. Nosotros tenemos muy mi equipo de investigación, y no dudo ni un segundo para el doctor. Oh, por Dios, lo estamos perdiendo, doctor Carranza. Y qué lástima, porque sí es bien importante saber, pues, en qué se va a basar esa defensa y por qué se está diciendo, pues, desde esta parte, que el señor Bonilla es inocente. Doctor Carranza, lo recuperamos otra vez. Sí, te decía que no tengo ni la más mínima duda de que podremos mostrar su inocencia. Porque todas las actividades que hizo el doctor Bonilla, todas, Paola, apuntan a que cumplía con sus funciones constitucionales. La Fiscalía no tiene una sola evidencia, y esto te lo puedo asegurar, y lo veremos con el tiempo. No tiene una sola evidencia que el doctor Bonilla haya escogido un contratista, que el doctor Bonilla haya pedido un contratista, que el doctor Bonilla haya firmado un contrato,
que el doctor Bonilla haya ordenado un gasto. Nada de eso, Paola, lo probar. Todo lo que tienen aquí es la acción de unas funciones constitucionales y nuestra ventaja, así como este vencimiento de términos, está en la ley. Toda la defensa irá a lo que diga la Constitución, la ley que regula la hacienda pública, y mostraremos entre los dichos, entre las inferencias, las sospechas creadas por las personas que buscaban beneficios por la justicia, comparado con lo que dice. No lo escuchamos, doctor Se Carranza. le fue el audio, doctor Carranza. Yo creo que le entró una llamada y por eso se le fue el audio y apagó el micrófono. A ver, enciéndalo, doctor Carranza. A ver. Doctor Carranza, no. Ay, no. No. Y vamos también. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, doctor Carranza, ¿nos escucha ahora sí? Está cuadrando, nos dicen que está cuadrando el sonido, porque cuando no somos nosotros, son ellos. Sí. ¿Cierto? Ahí está pasando igual por una hora, ¿no? En Bogotá. Ya. Listo. Eh, Ojo con el Entonces, ¿qué celular, estabas? doctor Carranza, porque Bogotá está muy insegura. Julián, ¿usted tiene otra pregunta? Sí. Abogado Carranza, usted acaba de decir algo que nombró también en su entrevista en la emisora Azul, como le llamamos acá, y es que usted pues va a comprobar o va a demostrar que él no le dio, que Ricardo Bonilla, como se le acusa, como dice María Alejandra Benavides, no le dio contratos a ninguno de los congresistas acusados de la Comisión de Crédito Público para que pasara esto de la UNGRD. Pero usted hizo una acusación la cual me gustaría ser incisivo, y es que la Fiscalía le estaría haciendo el favor a Wadid Mansur a través de la imputación o de este caso contra Ricardo Bonilla. ¿Cómo es eso de que quieren proteger a Wadid Mansur sacrificando a Ricardo Bonilla? No, yo no dije que la fiscalía le estaba haciendo un favor a Wadid Mansur, porque recuerda que el Wadid Mansur, por ser aforado, no es procesado por la fiscalía que está procesando directamente al doctor Bonilla. O sea, o no es la razón para decir que aquí la fiscalía quiere proteger a Wadid Mansur. La fiscalía lo que quiere es proteger a las personas con las que tiene el principio de oportunidad. Y le voy a explicar eso de una forma bastante curiosa y coloquial para que me entienda. Haga de cuenta, y excúsenme de verdad por lo coloquial, pero creo que es un buen ejemplo, que un principio de oportunidad es como un sancocho. Bueno, y no me van a criticar por usar el sancocho de ejemplo, que porque el presidente Petro también lo haya usado, pero hagan de cuenta que el principio de oportunidad es un sancocho, y entonces usted es el que lo hace, la persona que busca que le compren ese sancocho, entonces lo ofrece. Entonces, cuando usted lo empieza a probar y dice, uy, está como aguado, entonces usted dice, no, ya le echamos más papa, venga, le entrego a María Alejandra Benavides. No, eso le falta sustancia, no, ya le echamos aquí costilla de cerdo o de res, ya vamos a hacerlo aquí, entonces aquí le voy a entregar a unos congresistas. No, pero eso le falta sal. No, entonces aquí le vamos a meter un ministro, ¿sí? Y empezar a tejer todo eso para que ese principio de oportunidad tenga la sustancia, tenga los elementos necesarios para que la fiscalía pueda efectivamente adquirir ese producto. Lo que buscan es supuestamente a prestigiar la justicia. Pero cuando usted va y mira y analiza, dice, oiga, pero resulta que a usted le ofrecieron costilla de res y eso que le dieron fue carne burro. Y usted le ofrecieron papas, pero que le dieron fue otra cosa. Y entonces, porque en el principio de oportunidad no se hacen análisis ni juicios de fondo sobre lo que la persona que busca tener beneficios que sean reales, para que la persona que busca beneficios no se aproveche de eso. Y en este caso, nosotros vemos y notamos desde el principio que acá fueron agregando y agregando y agregando y agregando en la medida que lograran
conseguir que la fiscalía les diera un principio de oportunidad para rebajar penas. Y le voy a dar un ejemplo, Paola, que lo conoce muy bien, el tema de los carrotanques. ¿Acaso es que el ministro Bonilla ordenó comprar los carrotanques? ¿Acaso el ministro Bonilla fue el que incrementó el presupuesto para la ONGRD como ministro de Hacienda directamente? Y no, la razón es diferente. La ley de presupuesto establece que el Ministerio de Hacienda junto al Departamento de Planeación, espérate que afuera no vayas a entrar porque no se nos va la señal, el Departamento de Planeación hacen un estudio y hacen una presentación del proyecto de ley. Y ese proyecto de ley terminó siendo alterado, terminó siendo aumentado, y ahí hay que entrar a revisar quién lo aumentó, por qué lo aumentó y para qué lo aumentó. ¿Y en qué tiene que ver eso el ministro de Hacienda? Y ustedes se van a dar cuenta que no tiene nada que ver ahí. Y mucho menos en que todo eso terminara desembocado dolorosamente en la compra de unos carrotanques para beneficiar a el señor Olmedo, a sus familiares y amigos, y que ahora entonces en el principio de oportunidad digan, sí, todo esto fue Bonilla, todo esto me lo dieron ellos porque es que yo me arrepiento de corazón, pero fueron ellos, porque están tratando de vender sus sancochos. Sí, escúchenme, pero quiero que la gente me entienda qué es lo que pasa acá. Entonces cuando dicen, pero ya hay una declaración, no. Él tiene un interés de obtener beneficios de la justicia y entonces a medida que le exijan que hable, que dé más cosas, que le dé más sustancia a lo que ofrece, entonces en esa medida él ha venido incrementando. El problema es que con el ministro de Hacienda no debía haberse metido porque el ministro de Hacienda jamás le dijo nada ni hizo nada para que ellos hicieran lo que hicieron, porque él, por ejemplo, Olmedo quería ser senador y estaba era buscando dineros y recursos para enriquecer su maquinaria política. En eso no tiene nada que ver. O sea, la fiscalía estaría protegiendo o sacrificando a Bonilla para ayudar a Olmedo y a Sneider Pinilla. Es que ese es el problema del principio de oportunidad. La fiscalía tiene hambre de justicia. Y cuando usted llega a un principio de oportunidad, le ofrecen, y ahí vuelve el ejemplo del sancocho, le ofrecen un sancocho y entonces dicen, muy bien, con esto vamos a quedar bien. Le falta sal, le falta sustancia, le hacen y se compran eso, ¿sí? Ellos no les interesa si protegen o no protegen al ministro, porque ellos no deberían tener esa intención, esa vocación. Mi crítica frente a la fiscalía es, oiga, ¿por qué no hicieron la imputación antes? ¿Por qué anunciaron cuando lo de Calarca la imputación a Bonilla estratégicamente? ¿Por qué la hicieron en diciembre para que precisamente le coincidiera en estas épocas la acusación? Porque es que, Julián, le quiero contar algo. La acusación es parecida a la imputación en un hecho, y es que es un acto en donde la fiscalía habla. Y se la pasa hablando y da su versión y dice lo que piensa. Y entonces todos los medios de comunicación van a comprar el 29 de abril esa audiencia donde dicen, y el fiscal dijo que era un concierto para delinquir. Y titulares, Bonilla había concertado para delinquir. Y el fiscal dijo que era una componenda criminal. Titulares, era una componenda criminal con Olmedo, ¿sí? Y entonces todo eso que hacen ahí lo usan en una época de elecciones. No me vengan a decir que el fiscal no tenía cálculos para haber radicado preciso en diciembre para que la acusación y la imputación generara estos impactos acá. La Fiscalía General de la Nación debe haber sido respetuosa y haber exigido a sus delegados de la Corte, decirles, me imputan antes de tal época para que cuidemos el prestigio de la institución y no vayan a decir que acá estamos judiciales. Otra vez se fue. Bueno, pues ahí da en un punto muy importante el abogado Alejandro Carranza, y es en esos problemas que tienen estos principios de oportunidad. Y me parece que sería muy interesante, Julián, hacer un debate en los siguientes días aquí en De Frente sobre esa figura y cómo ha beneficiado a unos, pero cómo ha afectado a otros, porque realmente el principio de oportunidad, y como lo explica el doctor Carranza, que es un sancocho, pues muchas veces pasa que se usa para que una persona pueda quedar en libertad, pueda gozar de beneficios, pero esa persona no termina aportando todo lo que promete
aportar, ni termina entregando toda la información que en su momento dijo que iba a entregar, y pues eso entonces hace que muchos casos queden también impunes. O, por el contrario, puede que entregue información que no corresponde a la verdad con respecto a otros involucrados, y que por eso estos involucrados, como en el caso del señor Bonilla, pues los priven de la libertad también. Ya hay 134 productores paisana capacitados con el INVIMA. Llevamos lo mejor de nuestras regiones a tu mesa con total seguridad. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?